Cae peligrosa pistolera del barrio 18 conocida como La Kim, señalada de múltiples ataques en ruta al Atlántico. Esperaba que no hubiera presencia policial antes de cometer sus ataques y luego un cómplice la ayudaba a huir en motocicleta. Colombiana asesinada en Guatemala, su cuerpo fue hallado con señales de violencia en Santa Rosa y ahora su familia pide repatriar el cuerpo a su país y que se haga justicia. Anulan el beneficio a Kevin Maluf. Un tribunal ordenó revisar su caso por la muerte de su paciente Floridalma Roque, que ahora podría enfrentar cargos por homicidio. Ya se bajó el salario a la vicepresidenta Karin Herrera tras las revelaciones de Guatevisión y Prensa Libre. Publicadas el 3 de abril, el Ejecutivo anunció que su sueldo será reducido en un 25% a partir de este mes. Se enamoró de los rellenitos. María Antonieta de las Nieves, conocida por dar vida a la chilindrina, visitó Guatemala y no se resistió al sabor de nuestra comida típica. Martes 13 de mayo, bienvenidos a Impacto Directo aquí por Guatevisión. Hemos tenido una tarde-noche lluviosa, pero es un gusto estar con usted. Soy Alexis Ponce y doy la bienvenida a los panelistas que hoy nos acompañan. Nidia González, mercadóloga y coach de vida; Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista; Roxana Sánchez, periodista; y Julio Talamonti, experto en seguridad pública. Hablemos de lo siguiente, y es que la policía ha capturado a una peligrosa pistolera del barrio 18, quien estaría involucrada en varios ataques armados cometidos en la ruta al Atlántico. Considerada una de las pistoleras certeras del barrio 18 por los investigadores policiales, debido a que tuvo a su cargo al menos 4 ataques armados que se perpetraron en ruta al Atlántico, en los que hubo varias víctimas mortales. Kimberly Dayan Carolina Rodas Martínez, de 25 años, fue capturada en la colonia Alameda de la zona 18. Conocida como La Kim o La Tiradora, también es investigada por estar implicada en un ataque armado en la colonia Kennedy, donde resultó herido un hombre. Según la información brindada por la Policía Nacional Civil, Rodas Martínez ubicaba a sus víctimas antes de matarlas. Para despistar a las autoridades, abordaba taxis para llegar al lugar. Luego, para escapar de la escena del crimen, ya había pactado que una motocicleta llegara por ella para no levantar sospechas. Por estos crímenes es señalada del delito de asesinato en grado de tentativa. La Kim también es requerida por la justicia señalada de extorsión desde el 2019. Las autoridades detallaron que se investiga si Rodas Martínez está involucrada en más hechos. Además, se busca dar con los líderes de donde se emitían las órdenes para cometer estos crímenes. Para Impacto Directo, reportó Lourdes Arana. Alias La Kim, de 25 años. Pistolera de esta estructura criminal, Roxana, y uno se pregunta el futuro que tendrían estos jóvenes, esta mujer que lamentablemente forma parte de estas pandillas. Complicado, porque habría que ver desde cuándo empezó. Yo cuando leí la historia quise como imaginarme la primera vez que ella mató a una persona y cuántas personas tendrá ella cargando en su historial. Que realmente aquí estás viendo a una asesina fría y calculadora, porque planificaba, tenía todo y sencillamente llegaba, mataba y se iba con la tranquilidad de subirse a una moto, iba con la tranquilidad de subirse a un taxi. O sea, es una persona que ya perdió totalmente la conciencia. Para ella matar no es nada extraordinario, es sencillamente cumplir las órdenes de las personas que le hicieron creer que por su habilidad de disparar un arma merecía cierto ¿qué? Respeto, porque comúnmente lo que estos jóvenes buscan, algunos dicen amor, es cierto, pero la mayoría de gente también quiere respeto, y ella pensó que así se lo iba a ganar, pero dinero fácil. Dinero fácil también, pero hay una parte en la Biblia, en Romanos 2:6, que dice que Dios le va a dar a cada uno lo que merezca, y ahorita viene el momento de ella de llegar a esa sentencia, y espero que el Ministerio Público logre comprobar la cantidad de asesinatos que esta mujer ya estaba acostumbrado a hacer a sangre fría. Claro, y Julio, ¿todavía las mujeres siguen pasando desapercibidas para cometer este tipo de hechos violentos? Sí. Lamentablemente ya no, Alexis, y te cuento por qué. Fuera de que, aparte de que la población en general son la mayoría de la población, pasa aquí otra cuestión muy importante. En las maras, también la nueva estructuración de las maras, la mujer ahora ha pasado a formar la mayor cantidad de entes operativos que tienen las maras. Ella puede ser un producto definitivamente de una sociedad en fracaso y en declive como es la nuestra, donde
donde quien te educa es la calle y eres incorporado en estas áreas de alto riesgo por la mara. Pero eso no le quita ahorita que es una delincuente, que es una persona que pertenece, en este caso, al crimen organizado transnacional, que son las maras, y que debe definitivamente enfrentar a la justicia, y que ojalá el Ministerio Público y los tribunales de justicia empiecen, en primer lugar, a hacer eso, a crear justicia. Pero también, aquí viene el otro problema, Alexis, dos más voy a señalar. Número uno, el sistema penitenciario que lo logre controlar, porque si no hay adentro siguen delinquiendo. Pero lo peor de esto, y por eso es que en seguridad el éxito está en la prevención. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo como país? ¿Qué estamos haciendo como gobierno para prevenir que hoy más niños como ella se integren a las maras? No estamos haciendo nada. Y que sean reclutados por estas estructuras. Y otro dato que me llamó mucho la atención, Nidia, es la forma en la que operaba, cómo ella lograba pasar desapercibida, cómo ubicaba a sus víctimas y huía de la escena del crimen. Sí, la verdad es de que se nota que hay un entrenamiento, sí, una coordinación, un pensamiento totalmente, se podría decir así, estratégicamente para hacer todas este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, peligrosa porque realmente es fría y calculadora. Peligrosa. Peligrosa. ¿Verdad? Entonces, lamentablemente ella, como decían mis compañeros, lo que este tipo de jóvenes quiere es tener un reconocimiento, pertenecer a algo, ser alguien dentro de un círculo social, ¿verdad? Un círculo donde les reconozcan algo. Lamentablemente es el círculo equivocado, ¿verdad? Porque están delinquiendo y en este caso ella es asesina. Claro. A ver, me llamó la atención otra información del caso, Luis Fernando. Desde el 2019 era requerida por extorsión. En el 2019 ella tenía 19 años, hoy tiene 25. Pasaron 6 años para lograr capturarla. Eso es bien importante. Recordemos que ellos no solamente entran porque quieren tener un sentido de pertenencia, también quieren plata, porque tampoco hay oportunidades afuera. Totalmente. Entonces, es bien importante entender de que ellos también tienen un objetivo económico. Entonces, especialmente para eso es la extorsión, para agenciarse de fondos y para financiar su estilo de vida ahora y sus otras actividades delictivas. ¿Qué cosa es importante? Entender de que las jovencitas están siendo reclutadas por las pandillas. Lo vimos ayer, una jovencita de 15 años mató a 3 personas, también de una mara, y ya está involucrada en ese proceso. Entonces, ¿qué es importante entender? La falta de oportunidades para los jóvenes les hace atractivo hacerse y agenciarse de fondos de esta forma. Pero también es importante entender otra cosa. Mucha de la violencia que se da contra mujeres se da porque ellas son parte del círculo de la violencia, y no es por género, sino porque son parte de una estructura criminal. Y eso lo podemos ver hoy claramente con las mujeres que han sido capturadas por participar en hechos delictivos. Ahora, ¿qué es importante entender? La unidad de prevención contra la violencia solo ha ejecutado el 11% de su presupuesto hasta el día de hoy. No están haciendo nada. Y este es un vacío de poder donde se le permite a las pandillas que tienen el dinero de la extorsión poder agenciarse de jóvenes que tienen necesidades. ¿Qué está haciendo la unidad de la prevención contra la violencia? Nada. Nada. Bueno, hacemos la pausa aquí en Impacto Directo. Gracias por estar en sintonía nuestra. Volvemos después de estos mensajes. ¿Quién es Catalina Vélez? Una ciudadana colombiana de 34 años que viajó a Guatemala para conocer a quien sería su pareja, pero unas horas después de llegar al país fue asesinada. Su cuerpo fue encontrado en Santa Rosa con señales de violencia. Su familia ahora pide ayuda para esclarecer el caso y repatriar sus restos. Catalina Vélez Henao, de 34 años, de nacionalidad colombiana, viajó a Guatemala para encontrarse con su novio, con el que empezó una relación por redes sociales. Vélez salió de su país el 2 de mayo. Luego, el 3 de mayo, fue hallada muerta en la aldea Ixpaco, Pueblo Nuevo, Viñas, Santa Rosa. Según las investigaciones del Ministerio Público, la joven fue vista por última vez en Santa Cruz Naranjo. Antes de su desaparición, Vélez subió un video en una de sus redes sociales en donde estaba acompañada de un hombre. En ese video portaba la misma ropa con la que fue encontrada al día siguiente.
El cuerpo de la joven colombiana fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para establecer las causas de la muerte. Las diligencias acerca del caso se encuentran a cargo de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio. Se busca establecer la identidad de la persona con la cual Vélez se reunió y quién sería el responsable de su muerte. Familiares y amigos de Catalina Vélez Henao lamentaron su asesinato y piden ayuda para repatriar sus restos a su país. Para Impacto Directo, reportó Lourdes Arana. Y aquí va a ser importante todo el seguimiento que hagan a las comunicaciones a través del teléfono celular, la computadora y también los datos que la familia en algún momento pudo tener de Catalina, con quién se iba a encontrar aquí en Guatemala, Roxana. Sí, mira, esa es un llamado de atención, porque hay muchas jovencitas que empiezan relaciones con gente que uno ni sabe ni quién es, ¿verdad? Ella se vino ilusionada pensando que iba a venir a un novio, a venir a conocer a un novio y no a que fuera asesinada, ¿verdad? Entonces, ahora, yo me hago aquí una pregunta. ¿Dónde está la Embajada de Colombia? ¿Dónde está el embajador de Colombia? ¿No pueden ayudar ellos a esta familia al menos a repatriar los cuerpos de una ciudadana colombiana? Ya suficiente cómo encontraron el cuerpo, la familia está sufriendo. Yo creo que aquí también es un llamado para la embajada que apoya a su gente. El engaño, ¿cuál sería el fin? Explotación sexual, de que esta mujer haya sido traída a nuestro país, Catalina, que haya sido traída aquí. Claro que sí. Obviamente por la nacionalidad uno puede pensar fácilmente en la trata de personas cuando hablamos del fenómeno de la trata, ¿verdad, Alexis? Una latinoamericana, sudamericana puesta en Estados Unidos son $25,000, en Europa como 50, y si se las llevan a Asia más de $75,000. Puede ser uno de los móviles. Otro que puede ser por algún segmento del crimen organizado como el narcotráfico. Pero aquí la investigación, ¿y quién soy yo para decírselo al Ministerio Público y a la PNC? Pero tal vez sí, sería muy sencilla, porque a través de los mecanismos especiales de investigación, las escuchas telefónicas, de lo que ya se habló, CRADIC, que es el departamento que en la Policía Nacional Civil puede de alguna manera acceder a la información, WhatsApps, mensajes, redes sociales, para ver y dar seguimiento 1 mes, 2 meses, 6 meses atrás, 1 año, quién es la persona, cuáles son los números y obviamente ponerlos tras la investigación correspondiente y probablemente tras las rejas. ¿Por qué delito? Por el delito de femicidio. Y aquí hay un elemento importante dentro de la investigación, Nidia. El video que Catalina sube prácticamente se convierte en una prueba, ahora es de encontrar al individuo que la acompaña en este restaurante. Exacto, eso es algo que iba a mencionar porque realmente no sé con qué fin lo haya hecho ella, ¿verdad? Porque al final es una evidencia de quién estaba con ella. Imagínate, el video se lo expusieron y así fue como con la misma ropa fue que la que lo encontraron. Entonces, como dice el licenciado, es fácil, aquí está fácil ver qué fue lo que pasó, quién fue el responsable. Hay una persona en un video, pueden identificarlo, pero otro punto muy importante es la familia, en caso de que ellos tuvieran algún dato o algo de quién era ese hombre, esa persona con el cual ella se iba a encontrar aquí en Guatemala, serviría mucho también, ¿verdad? Claro, esperemos que tú tenías sí lo puedan algo. tener. Sí, yo quería agregar que también la ventaja es que todo lo que se hace en las redes, en internet, hay un rastro. La huella digital. La huella digital no se puede dar, entonces él es el experto en leyes aquí, o sea, Ministerio Público tiene que resolver esto, porque tiene que seguir toda esa pista. De escuchas telefónicas y todo eso, con relación a lo que dice el licenciada, es porque no necesariamente lo que se habla de aquí en el momento y al futuro, todas las conversaciones quedan grabadas en una base de datos, al menos durante 2 o 3 años, así que se puede saber perfectamente sus mensajes, sus WhatsApp y sus conversaciones. Ahí está fácil la investigación, teóricamente. Y no solamente eso, incluso puede saber en qué antena estuvo conectada la última vez triangular que la el llamada, teléfono sí. estuvo conectado. Exacto. Entonces eso es fácil. Y debemos tener cuidado con esas relaciones que se entablan con desconocidos. Bueno, es bien importante entender que debemos de ser maduros en cuanto a nuestra responsabilidad individual para cuidarnos a nosotros mismos. Hemos demostrado, o se ha demostrado por la experiencia, que este tipo de relaciones en su mayoría son fatales. Entonces creo que es importante entender, se le hace énfasis a los niños que no compartan información privada, que no digan dónde están, que no digan dónde trabajan los padres, que usted no suba una foto con el logotipo de su empresa, del colegio, del instituto.
todo ese montón de datos para evitar dar información que puede ser utilizada como ingeniería social para saber quién es usted, No, dónde y está. además- Entonces, hoy por hoy es importante que las personas entendamos que vivimos en un mundo peligroso, que es nuestra responsabilidad cuidarnos y que no podemos arriesgar nuestra integridad física por este tipo de sueños que podemos tener. Y que las redes sociales No, son y muy no, peligrosas. digamos, Luis menciona niños, pero esto es una regla también para adultos. Para adultos, sí, claro. Para adultos, porque, a ver, Lidia, cuéntame, ¿no te ha llegado, ay, qué bonita tu sonrisa? Y uno dice, ¿y este quién es, va? Sí. Entonces, uno Sí, no tiene que sí. ponerle atención a esta gente porque ni siquiera sabe que la foto que está ahí es realmente quién es. Sí, y la verdad es de que ¿Verdad? la responsabilidad para Sí. ayudarlos a repatriar es del gobierno colombiano. Sí. Por ejemplo, Guatemala tiene Conamigo y Conamigo ayuda a los migrantes guatemaltecos cuando fallecen fuera. Para que nuestros televidentes entiendan cómo a través de lo que decía el Liceo Urbina, una llamada telefónica, cuando uno utiliza el aparato celular se activa una antena, la que está más cercana, pero triangular es que uno puede pedir que las dos más cercanas hagan unas coordenadas y con esas coordenadas a través del sistema satelital de GPS se puede ubicar el lugar desde donde hizo inclusive este Exactamente. último video. ¿Cuál es el margen de error? 5 metros. Bueno, esperamos que Poquísimo, la familia de la verdad. Catalina pueda repatriar sus restos y que se logre justicia en este caso. La pausa y regresamos. La Sala Tercera de Apelaciones ha revocado el beneficio de aceptación de cargos otorgados al cirujano Kevin Maluf, a la anestesióloga Lidia Silva y a la enfermera Susana Rojas. Además, ha ordenado al juez Pedro Lainez emitir una nueva resolución en el caso que enfrentan por la desaparición y muerte de Floridalma Roque, ocurrida el 13 de junio del 2023, tras una cirugía estética el 20 de noviembre del 2024. Los tres fueron beneficiados al cambiársele los delitos, lo que les permitió aceptar cargos y obtener penas mínimas. Pero la sala revocó esa decisión y da plazo al juzgado para que acate su resolución. Con esto, los indicados deberán volver a audiencia y ser procesados por homicidio. De ser condenado, Kevin Maluf podría enfrentar penas de entre 15 y 20 años de prisión. El abogado Alejandro Arriaza, quien defiende a Maluf, anunció que impugnará la decisión cuando sea notificado. Y Julio, ¿cómo podemos entender esta decisión, este fallo de la sala que ha dejado atrás todo este proceso, el homicidio culposo por homicidio, que era lo que en un inicio el Ministerio Público estaba pidiendo que se sindicara a Kevin Maluf? De manera muy correcta por parte, en este caso, de la imputación que hizo el Ministerio Público. Bien, en este caso, la sala también actuó bien al amparar, ya en definitiva, al Ministerio Público, porque aquí lo que había pasado, y hay que hablarlo así con nombres, el juez Pedro Lainez, yo no sé, y habría que lo investiguen ahí en el tema de la Supervisión General de Tribunales, cómo había aceptado, viendo todas las circunstancias de este caso, el cambiar el delito de homicidio, dar muerte a una persona por homicidio culposo, que es por negligencia, por imprudencia o por impericia. Si aquí hubo toda después una manifestación de acciones que llevaron a que hay acciones de tipo doloso, el querer engañar a la justicia, el querer encubrir, el estar de acuerdo 3, 4 personas en una asociación ilícita, el ocultar el cuerpo, el no dar desmembramiento parte, también. el desmembramiento, el no dar parte a las autoridades, que era lo que correspondía. Entonces, esto jurídicamente lo que hace, y con esto termino, es nos retrotrae a esa audiencia de marzo. El juez Pedro Lainez ahora está emplazado por 3 días por parte de la Sala Constituida en Tribunal de Amparo para que dictamine qué es lo que corresponde. Aquí lo que corresponde es abrir el juicio Julio, oral y ¿cabe la público. impugnación del abogado de Kevin Maluf? Porque él dice que va a impugnar. Él podrá decir, obviamente, por el derecho de defensa, muchísimas cosas, pero esta decisión de la sala, si me va a decir que va a poner un amparo contra un amparo, que se puede, pero es mal utilizado en la técnica jurídica, no le va a tener ningún resultado. Aquí, simple y sencillamente, hay que cumplir. Pero a ver, Julio, ¿puede Sí. el juez Lainez nuevamente, Puede, lamentablemente, puede otra vez ligarlo por homicidio culposo? por homicidio culposo, fíjate que no, porque es clara la resolución de la sala en cuanto a que tiene que obviar, llamémoslo así para que todos entendamos el tema del homicidio culposo. ¿Por qué se le dio con lugar al MP precisamente el amparo?
porque no cabe el homicidio culposo, en todo caso cabe la figura de homicidio. Entonces, si el juez Pedro Lainez vuelve a hacer esa situación, simple y sencillamente entraría en desacato, que es la desobediencia de una resolución, como se llama lo que ya dictó la sala. Pero, a ver, Julio, hago las preguntas sí, por favor, por las qué dudas buenísimo. y perdón a los panelistas, pero perdón, sí. en este caso la CC le está ordenando que dictamine por homicidio, Sí, pero si así el juez es. no encuentra las pruebas suficientes por parte del Ministerio Público, ¿qué ocurre en este caso? Qué excelente pregunta. Por favor, presten atención, no me crean a mí, vayan y búsquenlo. Artículo 123 del Código Penal, homicidio simple. Quien diere muerte a una persona será sancionado de 10 a 40 años de prisión. Y eso es lo que pasó con Kevin Maluf. Porque no fue por imprudencia, negligencia o impericia. Él no iba manejando, por ejemplo, un vehículo. Él en eso, que también es un limbo legal, que le pedimos a los diputados que hagan algo, porque aquí no existe la mala práctica médica, la mala praxis como delito, entonces es la única forma. Porque asesinato no es, porque tampoco planeó, voy a traer aquí a Florial Marroque, voy a hacer todo esto para matarla. Pero lo que hizo con ocultarlo, con conspirar, con desmembrarla y con querer alterar la verdad, porque obviamente eso es lo que hicieron, eso sí ya son figuras delictivas que obviamente tienen que ser sancionadas, mínimo con 2 delitos, el homicidio simple y la asociación ilícita. A ver, Nidia, ¿tú tenías algo pendiente? Sí, solo la pregunta era si es posible que se le cambie juez. O sea, ¿quién lo debería de pedir? Se puede recusar y lo tiene que pedir el Ministerio Público. Y creo que ya lo pidieron. Pero en este momento, como esa decisión que está mencionando Alexis de la Sala Constituyente Tribunal de Amparo retrotrae la audiencia, que creo que fue del 5 de marzo, lo que tiene que pasar es el juez Pedro Lainez decir ahí, no aceptó como juez el tema de la aceptación de cargos. Y abro la etapa del juicio oral y público. Pero en este caso, ¿el juez también podría inhibirse de esa audiencia de etapa intermedia? En este caso, no. O sea, normalmente todo esto se puede, sí porque dice, mira, ahora hay intereses y todo. Pero, como aquí hay una orden en uno de los recursos, el recurso de amparo es uno de los 3 recursos que se utiliza para restablecer un derecho humano que fue violentado. El debido proceso es un derecho humano, que en este caso es a la sociedad guatemalteca y obviamente a los familiares de Floridal Marroque. En esa situación, el juez Pedro Lainez, el único camino que tiene es, no puede volver a dictaminar homicidio culposo y tiene que dictaminar el delito de homicidio. No hay para dónde. Bueno, y seguimos con otras informaciones. Dejamos por un lado el caso Maluf para platicar de la vicepresidenta de la República y luego de que el pasado 3 de abril Guatevisión y Prensa Libre evidenciaran que la vicepresidenta Karin Herrera incumplió con la reducción de su salario. El Ministerio de Finanzas confirmó que la modificación ordenada por el presidente se aplicará a partir de mayo de este año. Herrera recibió a finales de abril la misma cantidad que había estado devengando desde que asumió como vicepresidenta, que se aproxima en 136,000 quetzales mensuales. Según la cartera de Finanzas, la reducción será del 25%, lo que representa aproximadamente una disminución de 30,000 quetzales sobre el sueldo líquido total de la vicepresidenta. Y pasó bastante tiempo, Roxana, para que al final se pudieran tomar acciones en este caso de la vicepresidenta. Sí, mira, yo creo que eso se alargó porque ella no quería. O sea, ella salía justificando de alguna manera, yo trabajo. Pues cuando usted se lanzó de candidata, fue lo que yo pensé, ni modo que iba a venir a vacacionar al Estado. Usted vino a servir al pueblo de Guatemala, pero su servicio quería ser remunerado de una forma que dijeron que no lo iban a hacer, pero ella se resistió. Ahí es cuando uno dice, mujeres llegan a un puesto y cometen ese tipo de errores. Usted vino a trabajar por el pueblo de Guatemala, usted dijo que iba a servir, pero debió de haber agregado, necesito ganar esto. Entonces tal vez hubiéramos pensado más el hecho de haberle elegido, ¿verdad? Y hay que poner mucho ojo a esas promesas de campaña, Luis Fernando, porque al final de cuentas se terminaron disparando en el pie. Lo que sucede es de que sus promesas de campaña han sido vacías. Prometieron que iba a haber cambios en la infraestructura y hasta hoy vemos que la ejecución, incluso en la unidad de prevención contra la violencia, es casi que cero. Ellos han estado disparando en el pie. Por ejemplo, hablan de la democracia, pero ahí vemos al secretario de Comunicación Social de la Presidencia tratando de censurar a quienes le critican. Entonces, realmente las promesas de campaña aquí han sido vacías. O sea, han sido una caja de resonancia nada más
y la sigue creyendo quien no quiere abrir los ojos. Ahora, recuerden aquella conferencia de prensa donde decía el presidente, en ese entonces candidato, que los sueldos de los funcionarios públicos iban a bajar. Falso. Llegaron a un acuerdo con los diputados para subirles el sueldo a cambio de los votos para poder aprobar el presupuesto. Entonces todo esto ha sido falso. El responsable que los diputados hayan atrevido a subirse el sueldo se llama Bernardo Arévalo, porque él sabe que sin ese aumento no iba a tener los votos para el aumento y el reajuste presupuestario que hicieron. Nidia, debemos de creer que al final de cuentas, aunque sea tarde, pero se hizo lo que se ofreció. Ay, Dios. Creo que es una alegría falsa, como dice mi compañero aquí. La verdad es de que, imagínate, haciendo cuentas, le van a reducir 30,000 quetzales, o sea, ella va a estar con un sueldo de 100 y pico mil más o menos, o sea, ¿qué tanto puede ella tener? 136. O sea, ajá, o sea, 136 es lo que está ganando y le van a reducir 30,000 quetzales, entonces son 106,000 quetzales mensuales lo que va a ganar la señora, o sea, deberían tener un tope todo esto. Todos los sueldos del presidente, vicepresidente y de incluso los diputados, No, y por ley recordemos, debería tener un tope, pero aquí lamentablemente estamos ganar soñando nuevamente. ganan más que la mayoría de No hay. presidentes Por en Latinoamérica. Por capacidad, Julio, porque Sí, muchos de sí. los salarios o las Eso. plazas no cumplen con los requisitos mínimos. Alexis, Eso. No, pero en ese caso, Meritocracia, Sí. meritocracia. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente en Guatemala? Ser guatemalteco, estar en el goce y el derecho de los, Mayor de los 40 deberes años. cívicos y políticos, mayor de 18, no, en este caso De 40 40 años. años. Y todo, y para de contar, aquí deberíamos de pagar por capacidad, por experiencia, por conocimiento. Si hubiese una carrera en el sector público verdadera, pero no lo hay. pero no tampoco lo hay una ley porque se necesita la ley de servicio civil. Y ahí incluiría a todo el funcionario, desde el más bajo Bueno. hasta el más alto o a la más alta magistratura, que es la presidencia o vicepresidencia. Y los diputados no ponen atención en realmente crear la ley de servicio civil porque ellos serían perjudicados. Sí, y en pero esa ley se recuerde que establecerían, como los dice aquí el oficialistas licenciado, tienen la planadora Tal en vez. el Congreso. Entonces, quien no la ha aplicado es este gobierno, porque Sí. los oficialistas han tenido todos los votos, han ganado todas las votaciones menos una. Les- Entonces, quien no lo ha metido es el actual Tal gobierno. vez Pero por eso, solo quiero agregar pero algo, lo tal pueden vez sí. meter, Fíjate pero que ¿qué garantía te da que los lo- diputados lo van a hacer? Lo que Es que no lo van a quisiera- hacer porque lo no que les quisiera interesa. agregar es una situación. Sí, es un Tenemos tema al No final es su de agenda. cuentas una colección de gente impresentable como funcionarios También públicos el en cuanto a lo que derecho de están haciendo. Y hay que recapacitar sobre eso. ¿Por qué? Dice el artículo 153 de la Constitución que nosotros le delegamos el poder a ellos, pero que el poder es soberano y es nuestro. Y en el artículo 35 de la Ley Marco, el Sistema Nacional de Seguridad, Control Ciudadano, podemos venir y exigirles con 5,000 firmas que esta cosa cambie. Que esto lo conozcan y que ya no se burlen del pueblo Bueno, de Guatemala. sí, 5,000 Hay que firmas actuar, sería algo definitivamente, hay que bueno actuar hacerlo. y no seguir en... Y ahora le contamos que María Antonieta de las Nieves, famosa por darle vida al personaje de la Chilindrina, visitó nuestro país y fue grabada deleitándose con la comida tradicional de Guatemala. A continuación, todos los detalles. Cada extranjero que visita Guatemala disfruta de los platillos típicos de este país. Y ese fue el caso de María Antonieta de las Nieves, quien dio vida al personaje de la Chilindrina, que se dejó encantar por la delicia de la comida guatemalteca. En un video que circula en redes sociales, se ve a la famosa artista mientras degusta un rellenito en un restaurante ubicado en la zona 9 capitalina. Delis, eso se llama rellenito. La Chilindrina visitó Guatemala por una obra musical que se presentó durante 3 días en el Parque de la Industria, llamada El Chico del Apartamento 512, basada en las canciones más populares de Selena Quintanilla. En otro video que circula en redes sociales, se observa a la comediante mexicana subir al escenario el pasado 9 de mayo, día de la primera función del musical. Y es que la actriz fue nombrada madrina de la comedia musical y desde que anunció su visita a Guatemala, la expectativa de los guatemaltecos creció. La obra se presentó del 9 al 11 de mayo recién pasados. Para Impacto Directo, Ginny Sogbin.
Y por supuesto que todos recordamos a la Chilindrina. Qué bueno que ha estado de visita en nuestro país y sobre todo Roxana disfrutando de la gastronomía chapina. Eso es lo mejor que pude haber hecho, de verdad. No, yo solo vi que le dijeron que se llamaba rellenito, pero espero que haya probado más cosas. Y nuestra comida es única y la forma en que la preparamos con tanto detalle, con tanto esmero, tiene esas especias, ese sabor que nos distingue a los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces yo espero que se haya ido con su paladar bien retocadito. La Chilindrina, la vemos porque el paso de los años no perdona, pero sigue teniendo ese carisma, esas energías. Y cómo olvidar ese personaje, esa niña tan risueña, Julio. Algo muy entrañable, verdaderamente, Alexis, fregona. claro que sí. 75 años tiene María Antonieta de las Nieves, ¿eh? Y la Chilindrina, al menos para nuestra generación, sigue siendo un gran personaje de esa extraordinaria serie creada por Roberto Gómez Bolaños, como lo fue El Chavo del Ocho. Te pregunto, Alexis, ¿cuál era tu personaje favorito? ¿La Chilindrina, precisamente? Me gustaba mucho El Chavo, Don Ramón, Chavo, creo Don que era Ramón. de mis favoritos. Ñoño también. Creo que Así toda es. la vecindad realmente. Pero exacto, casi toda la vecindad. En este contexto, aquella que ponía la picardía y la cuestión de incentivar al chavo a hacer cosas de travesuras, la Chilindrina. Claro. Y cuando daba la queja de que le habían pegado, que le iba a hablar a papá, bueno, qué simpático. Vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos seguimos platicando de la Chilindrina y su visita a nuestro país. Ya volvemos. Y la Chilindrina, muchos recuerdos alrededor de este personaje. Nidia, hablamos de la vecindad del Chavo, que a ti, Sí. Jaimito el cartero, te trae Jaimito buenos el recuerdos. cartero era uno de mis favoritos. La verdad es que lo miraba, tal vez porque en esa época vivíamos, en mi casa estaban viviendo mis abuelos maternos y mi abuelito se parecía mucho a Jaimito el cartero. Originario de Entonces, Tangamandapio. exactamente, sí. Entonces, el personaje era muy tierno, muy bonito. O sea, a mí me encantaba ese personaje, la verdad. Había muchos, no podemos Había dejar muchos, fuera sí. a Kiko, a Godínez, el profesor Girafales. La bruja del Yo creo que la parte 71. más- Ella también, la bruja del Yo creo que la 71. parte más importante de este programa era que en algunos de sus programas, aunque yo no era fan de la serie, realmente incentivaba la creatividad. Por ejemplo, la parte donde el Chapulín Colorado iba al espacio, ese tipo de cosas. Creo que sí estaba un tanto adelantado a su tiempo en cuanto a incentivar la creatividad y la imaginación de los niños. Cuando tomaba la famosa pastilla, La pastilla de chiquitolina. chiquitolina. Creo que esa parte es la que más me impresiona. Sí. Por el otro lado, también vemos que hay algunos estereotipos de género muy marcados. Por ejemplo, sí, cómo los exacto. adultos golpeaban a los niños para poder corregirlos. O, por ejemplo, a un maestro saliendo con la mamá de uno de los hijos de sus alumnos. O sea, también habían ciertos estereotipos que hoy serían cancelados o censurados. Que una mujer No, pero mayor también, se fijara en también un era el hombre más reflejo joven. de una Exacto, sociedad. entonces, hay una Ajá. serie de Era el reflejo de la estereotipos que sociedad. rompen Tengo una paradigmas. pregunta. Tengo una pregunta aprovechando que la Chilindrina, qué grande, le encantó la comida típica. ¿Cuál es tu comida típica favorita? Y a ver si cada quien lo puede decir. De Guate, obviamente. A mí me gusta el jocón. El jocón, El pepián. el pepián. ¿A ustedes, colegas? A mí me gusta lo dulce, todo lo que es dulce, pero lo que es el mole. Ay, sí. Me fascina. Yo creo que el caquic de chunto es Ay, está lo rico mejor. también. Es muy rico. Es delicioso. Delicioso. Muy Ojalá. delicioso. Me quedo con Ojalá Y les soy que sea- honesto, ojalá que estaba sea- viendo el Los restaurante Ay, que no, lo llevaron. sí. La Realmente Chilindrina todos tuvo estos para No, platos pero los hacen ahí deliciosos. hablamos de comida, pero de postre. ¿Cuál es su postre favorito guatemalteco? Me gustan los rellenitos. Los rellenitos, los rellenitos. Como diría el mole. meme, yo Chilacayote soy el también. postre Sí. favorito de los guatemaltecos. La verdad que hay una gran variedad porque Sí, así es. podemos también hablar de bebidas. Sí, definitivamente. El fresco de súchiles. El fresco de súchiles. Cuando vas a carne de Oriente, frutas. Ah, no, es de infaltable la venta un de buen súchiles vaso a la de orilla atol de carretera. lote. También. Ay, sí, también. un vaso de atol de Saluda a la lote. tierra de Ay, ¿qué? Del sí. atol de lote, le dicen. Sí, Sí, el ahorita atol de con lote, esta sí, lluvia, es un buen totalmente vasito de cierto. atol de lote. Bueno, llegamos al final de Impacto Directo. Se nos ha abierto el apetito. Gracias a usted por abrirnos la puerta Así de es. su hogar y poder llegar como todos los días acompañándole con Que la nos información traiga. aquí en Impacto Directo a nuestros panelistas. Roxana Sánchez, periodista, Julio Talamonti, experto en seguridad pública, Nidia González, mercadóloga y coach de vida, y Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista. Soy Alexis Ponce, la mejor de las noches. Hasta mañana. Nos vemos 7 de la noche aquí por Guatevisión. Pásela bien.